Bienvenido a este vídeo sobre Gutenberg. Como ya sabes, Gutenberg es el nuevo editor de WordPress, es el llamado editor de bloques. Desde que fue integrado en el core de WordPress en la versión 5.0, ha pasado a llamarse editor de bloques, aunque su nombre, por decirlo de alguna manera, en clave anterior era Gutenberg. ¿Qué es Gutenberg exactamente y cómo funciona? Bueno, pues como te acabo de decir, Gutenberg sustituye al clásico editor de WordPress. Vamos a entrar en una nueva entrada para que lo veas en marcha. No hay que tener ningún miedo, porque la verdad es que en mi experiencia, aunque puede presentar algunos problemas, en mi experiencia ha funcionado de una manera bastante ágil y no genera demasiados problemas. Incluso los nuevos usuarios se hacen con él antes de lo que tardaban en hacerlo con el editor clásico. Y vamos a ver sencillamente cómo funciona. Bueno, pues fijaros, nada más entrar en la herramienta para editar una página, una entrada o cualquier tipo de contenido en el que podamos añadir texto, vais a ver que tenemos activa esta nueva estructura de Gutenberg. Fijaros que directamente nos invita a crear un título. Y directamente nos invita también a pasar a escribir ya. Bueno, yo voy a añadir aquí una serie de textos. Voy a utilizar un Lorem Ipsum. Vale, y lo vamos a pegar aquí. Fijaros que yo cuando añado un texto, aquí lo estáis viendo ahora, cada párrafo de texto se añade en un bloque distinto. Fijaros que si hago clic en uno u otro, vemos cómo se va cargando esta caja en la que se ha guardado, en la que se ha pintado el texto. En el momento que tú, cuando estás redactando un texto, le das al intro, al retorno del carro, automáticamente se genera un nuevo bloque. Si vuelvo a darle al intro, tenemos otro bloque. Fijaros, como si coloco el ratón encima o hago clic con el ratón encima de cada uno de los bloques, se van resaltando. Cada uno de los bloques tiene herramientas básicas de edición, bueno, herramientas de centrado, de alineado del texto izquierda a derecha, negrita, cursiva, insertar un enlace. Aquí tenemos algunas opciones más colapsadas, imagen integrada, tachado, añadir código HTML. Después tenemos algunas opciones de bloque. Estas opciones afectan al bloque que tenemos resaltado en este momento. Podemos ocultar sus ajustes, podemos duplicar un bloque, que esto es muy interesante. Podemos insertar algo antes de ese bloque, es decir, insertar un bloque antes del actual, insertar un bloque a continuación del actual, editarlo en formato HTML, añadir a los bloques reutilizables, que es una especie de librería en la que nosotros vamos guardando bloques que podemos utilizar recursivamente en diferentes sitios de mi página web. O directamente eliminar un bloque, por ejemplo, para eliminar este último bloque, pues podría directamente hacer aquí quitar bloque y desaparecería ese contenido. Además de estas opciones, cada uno de los bloques suele tener aquí a la derecha una columna donde puede haber información complementaria de edición. En este caso, pues podemos modificar, por ejemplo, el tamaño de la fuente, o podemos hacerlo directamente utilizando la herramienta en la que podemos cambiar los píxeles de la imagen. Vamos a marcarlo en normal. Además de los ajustes de texto, los que podríamos, por ejemplo, capitalizar para que apareciera la primera letra mayúscula más grande de lo normal, ajustar el color, cambiar el color del texto. En este caso sería el fondo, el color del texto sería aquí. Podemos hacer esta combinación. Esto es muy interesante. La verdad que estos son ese tipo de cosas que antes pues era más, no era tan visual, ¿no?, a la hora de hacerlas. Estaba. Y luego podemos añadir una clase, ¿no?, para este párrafo de texto, para este bloque podríamos añadir una clase CSS que tendríamos que haber colocado en nuestra hoja de estilos o bien en el personalizador. Bueno, pues en función del tipo de bloque que tengamos aquí, vamos a tener diferentes opciones tanto en esta barra superior como en la barra lateral. Si en algún momento nosotros queremos cambiar para editar características relativas a todo lo que es el artículo, no solamente a ese párrafo, podemos hacerlo aquí directamente en la barra de documento. Y aquí es donde vais a encontrar todas las opciones de las que disponíamos hasta el cambio del editor clásico a Gutenberg, ¿no? En este caso, la visibilidad del documento, si queremos publicarlo ahora o programarlo, podemos añadir categorías al documento, podemos añadir etiquetas al documento, añadir una imagen destacada, escribir un extracto, que esto nos vendrá muy bien para todo el tema de buscadores y resúmenes, si por ejemplo nuestro listado de artículos del blog muestra los textos recortados, pues lo que veremos ahí será el extracto. Y
si queremos o no permitir los comentarios. Tened en cuenta que en función de los plugins que podéis tener instalados en vuestra web, puede ser que aquí tengamos más o menos opciones, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar con los bloques. Además del bloque de párrafo, que es el que estamos viendo ahora, entonces podemos añadir diferentes tipos de bloques. Por ejemplo, aquí, si nos colocamos donde aparece el más aquí a la izquierda, podemos añadir un bloque y fijaros que tenemos, en este momento tenemos aquí los más utilizados: párrafo, imagen, encabezado, galería, lista, cita, audio, fondo, archivo, pero hay muchos más. Están aquí agrupados en estas familias. Bloques comunes, formatos, elementos de diseño, widgets, incrustados. Bueno, vamos a ver algunos de ellos ahora, pero bueno, sí que os recomiendo que juguéis un poquito con todo esto. Por ejemplo, uno de los más clásicos sería añadir una imagen. Vamos a imagen, vamos a nuestra biblioteca de medios y vamos a cargar una imagen que tengo por aquí, pues por ejemplo esta. Bueno, pues ya la tenemos dentro. Voy a poner aquí la imagen. Vale, ya tenemos aquí la imagen dentro. Fijaros cómo ahora mismo, pues esta imagen podríamos utilizar también herramientas de alineado. Podríamos editar directamente la imagen para añadirle una URL, cualquier cosa así. En la columna de la derecha tenemos los diferentes ajustes de la imagen. Está muy bien porque ahora el texto alternativo se puede editar de aquí directamente sin tener que entrar en sus propiedades. Podríamos modificar el tamaño, como decía, añadir un enlace o añadir una clase CSS si fuera necesario. Fíjate que en cualquier momento, cualquier bloque, nosotros podemos desplazarlo y moverlo dentro de la estructura. Por ejemplo, si quisiéramos subir este bloque y colocarlo en medio de estos dos, lo único que tenemos que hacer es clic en la flechita hacia arriba y ¡pum!, automáticamente pasa ahí arriba. También lo podemos hacer arrastrando, cogiendo de aquí de esta cuadrícula, de esta matriz de puntitos, subimos y lo colocamos donde nosotros queramos. Si quisiéramos añadir entre estos dos bloques, por ejemplo, un titular, nosotros iríamos aquí, nos colocaríamos entre los dos. Fíjate cómo en el momento de colocar el ratón entre los dos aparece aquí un símbolo de más. Hacemos clic y podemos añadir un encabezado, un titular. Por defecto se va a marcar siempre en H2, que además eso es lo más adecuado una vez que tenemos ya el título principal, que es el H1. Pues aquí tendríamos ya un H2, pero nosotros podríamos cambiarlo a la importancia que nosotros queramos que tenga nuestra estructura o a la jerarquía que tengamos de títulos. Fíjate como aquí también tenemos de nuevo las propiedades de ese bloque. Vamos a añadir algún tipo de contenido también así más interesante. Por ejemplo, vamos a añadir un vídeo de YouTube. Para eso podemos utilizar el buscador. Buscamos el bloque de YouTube. Y aquí nos va a pedir una URL para incrustar. Pues yo, por ejemplo, voy a coger una URL de alguno de estos vídeos que tengo por aquí de 3,5. Copiar. Listo. Nos volvemos al blog. Pegamos la URL del vídeo e incrustamos. Pues directamente se previsualizará aquí. En el momento que se cargue, podemos ir añadiendo algo más de contenido. Por ejemplo, otro párrafo aquí. Mientras esto se carga. Aquí. Vamos aquí y aquí podemos añadir otro párrafo. Y si quisiéramos podemos añadir ahora, por ejemplo, aquí en medio, voy a añadir ahora, vamos a ver. Vamos a añadir, por ejemplo, aquí ahora un bloque con un tweet. Ahí está. Introducimos la URL del tweet, para eso me voy a ir a Twitter, voy a coger, por ejemplo, este hilo y copiamos el enlace del tweet. Nos volvemos a nuestro blog, pegamos, incrustamos y enseguida se cargará y lo tendremos ahí. Parte de la gracia de Gutenberg es que si el tema que estamos utilizando está correctamente integrado con Gutenberg, aquí en este espacio que estamos editando ahora deberíamos ver la página web de una forma muy similar a cómo se va a ver en la realidad. Con las mismas tipografías, con los mismos formatos, por ejemplo estas pequeñas horizontales que aparecen encima de los titulares, bueno, todo ese tipo de cosas debería ser bastante similar a cómo se va a ver luego en el front. Por ejemplo, si vamos a hacer una vista previa ahora, pues aquí tenemos la entrada, pues de una forma bastante similar a como la hemos visto nosotros, ¿ves? Con sus 3 párrafos, su titular, su vídeo y su tarjeta de Twitter, ¿ves? Esto que estamos viendo hasta ahora puede ser más o menos ágil de hacer, que es muy interesante. Recordad que todo el tema de desplazar los elementos, la verdad es que
que mola mucho. Pero una de las cosas más interesantes es que podemos hacer formateos o crear textos de una manera un poquito avanzada. Por ejemplo, aquí yo voy a añadir aquí un elemento de formato, saber dentro de los elementos de diseño, voy a añadir 2 columnas, que esto es una cosa que era bastante complejo de hacer con el editor clásico. Añadimos 2 columnas, fíjate que me ha creado 2 espacios aquí en los que puedo ir añadiendo tantos bloques como desee. Por ejemplo, aquí puedo añadir, estoy añadiendo, no quería añadir eso. Voy a añadir un párrafo, ahí lo tenemos, y aquí voy a añadir otro párrafo. Fíjate de qué forma tan interesante. He creado ya una zona en la que lo que tengo son 2 párrafos en paralelo. Bueno, pues esto era bastante complicado de hacer en el anterior editor. Por supuesto, podemos crear un número mayor de párrafos. En este caso, el tema que yo estoy utilizando solamente utiliza este ancho de pantalla y por tanto no tiene demasiado sentido. Pero si tuvieras un blog en el que estás utilizando el 100% del ancho de pantalla, podrías colocar hasta 3 párrafos o añadir 2 párrafos, por ejemplo, y una imagen, porque aquí podemos añadir cualquier tipo de contenido. Y podría hacer que, por ejemplo, podemos convertir esto en una imagen. Voy a quitar este bloque, voy a añadir aquí una imagen, por ejemplo, o no sé, o incluso una galería, por ejemplo. Vamos a añadir una galería, por añadir un tipo de bloque distinto, digo, sobre todo. Añadimos las 2 fotos, las insertamos y ahí las tendríamos. Hacemos la vista previa para que veáis cómo queda. ¿Veis? Bueno, creo que es realmente interesante. Una vez que tenemos nuestro post listo, pues hacemos algo que es lo que hemos hecho siempre. Nos vamos a las opciones del documento. Me pide confirmación para publicar. Esto, digamos que aquí sería un paso intermedio para que veáis que todo está como debería, y publicamos. En este momento me indica que ya está publicada la entrada, la puedo ver desde aquí, y además, pues si lo necesitas para algo, tenemos aquí la URL de la entrada, ¿vale? Podríamos o bien ver entrada o bien copiar enlace, o directamente cerrar, y si queremos seguir editando podemos continuar, y si no, nos vamos a por la siguiente entrada. Esto sería una fórmula fácil de crear una nueva entrada con Gutenberg. Por supuesto, hay muchas opciones que desde aquí no vemos directamente, que las tenemos ocultas. Por ejemplo, puede suceder que no veáis ninguna de las opciones de la barra lateral, pues se ocultan bajo esta rueda dentada, los ajustes. Puede haber opciones que no aparecen, que están directamente colapsadas aquí detrás de mostrar más herramientas y opciones. Podemos hacer cositas. También podemos cambiar el formato de algunos bloques. Por ejemplo, un bloque de tipo encabezado también puede ser convertido en un bloque de tipo párrafo o un bloque de tipo cita, y este mismo contenido se convertiría a cada uno de estos formatos. Además tenéis la información de la estructura del contenido, donde podéis tener el contador de palabras, que esto es algo que echa en falta mucha gente, la cantidad de encabezados, párrafos, bloques, el esquema del documento, que es muy interesante para saltar. Si tenéis, por ejemplo, un documento muy complejo, pues podréis saltar a cualquiera de las secciones del documento desde aquí. ¿Lo veis? ¿Sí? Bueno, pues todo esto lo podemos hacer directamente con Gutenberg. Desde mi punto de vista, como os decía, hace que todo sea bastante más simple, bastante más sencillo, y a mí me gusta mucho el cambio y lo he adaptado totalmente, así que os invito a que vosotros lo hagáis también. Si por lo que fuera a vosotros no os gustará Gutenberg, y por el motivo que sea que preferís seguir con el editor clásico, sabéis que tenéis durante aproximadamente un par de años, un poco menos ya, soporte para el editor clásico. Puede suceder que con vuestro tema, por el motivo que sea, no funcione correctamente Gutenberg. Para eso os recomiendo que os vayáis a instalar un plugin, que es el llamado plugin editor clásico. Vais a ver que si yo busco en el buscador de plugins, busco editor clásico, perdón, vamos a hacerlo en inglés para no fallar. Classic Editor, aquí está, ¿vale? Editor clásico, no sé por qué no me lo he encontrado antes. Lo instalamos. Una vez que se instale el editor clásico, lo único que tenemos que hacer es irnos a ajustes y escoger, como en los ajustes de escritura, que queremos como editor predefinido el editor clásico. Bueno, de hecho, en el momento de instalarse y de activarlo, vas a ver que ya es lo que hace por defecto, ¿no? Pero para que sepáis desde dónde se puede cambiar. Lo activamos. Nos vamos a ajustes escritura.
Y aquí tenéis editor predeterminado para todos los usuarios y podemos escoger el clásico o el de bloques. Podéis utilizar cualquiera de los dos, ¿vale? Pero desde aquí vais a seleccionar cuál es el que queréis que aparezca por defecto. Pues, por ejemplo, ahora está en clásico y fijaros como si me voy a las entradas y yo creo una nueva entrada, por defecto vuelvo a tener el clásico editor de toda la vida. ¿Vale? Ningún problema, ya lo tenéis. Si por el contrario lo que pasa es que os gusta Gutenberg particularmente, pues yo os recomiendo que hagáis una cosa, que es que Gutenberg está integrado directamente en el core, pero además de eso existe un plugin, el antiguo plugin de Gutenberg, que digamos que ya no es necesario para tener el editor de bloques en vuestra web, sigue evolucionando y sigue añadiendo nuevas funcionalidades. Entonces, si os gusta mucho todo el mundillo de Gutenberg y os apetece seguirlo de cerca, yo os recomiendo instalarlo. Instalar el plugin, vamos a buscarlo en un momentín. Aquí lo tenemos, ¿vale? Lo tenéis. Tiene muy malas valoraciones, pero no es en realidad porque sea un mal plugin, sino porque bueno, no fue muy bien acogido el cambio de Gutenberg y mucha gente lo que hizo fue volcar su frustración aquí en las valoraciones del plugin. Pero bueno, vosotros podéis instalarlo y lo que va a pasar es que además de tener las funcionalidades que habéis visto de Gutenberg, vais a tener todos los avances que vayan sacando para la herramienta y que poco a poco se van a ir implementando en el core, las vais a poder ir probando directamente en vuestra web. Pues por ejemplo, cosas como que el editor de bloques de Gutenberg va a pasar a ser el editor que se va a utilizar para gestionar el área de widgets. Seguramente dentro de muy poco este editor también servirá para editar todo lo que es la cabecera de vuestra web. Bueno, va a ir integrándose cada vez más dentro de WordPress. De tal manera que si queréis ir probando esas cosillas, pues yo os recomiendo que lo instaléis, que lo activéis. La parte de edición de texto va a funcionar exactamente igual como si lo estuviera el plugin, pero vais a poder probar algunas cosillas más. Espero que esto que os haya convencido, que os haya servido un poquito de guía y que veáis que es mucho más sencillo de lo que pudiera parecer a priori y que os animo muy importantemente a probar Gutenberg.